Este vídeo pertenece al proyecto de innovación docente de la UNED, El pasado desde una nueva dimensión 2, didáctica y aprendizaje de la prehistoria mediante réplicas en 3D de materiales arqueológicos, que se desarrolla en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, en el marco de la asignatura Prehistoria 1, las primeras etapas de la humanidad, y del grupo de innovación docente YINDIS. Este vídeo está dedicado al cráneo de Jericó, un cráneo humano modificado durante el Neolítico Precerámico B de Próximo Oriente, recuperado en la localidad de Jericó, como acabamos de decir. El Neolítico Precerámico B, o PPNB, se desarrolla entre el 8500 y el 6700 antes de la Era Común. Durante el PPNB, las formas de vida neolíticas se extienden a Anatolia, Chipre y la meseta iraní desde la parte oriental del creciente fértil, y se produce el afianzamiento de las producciones de alimentos. Los ritos funerarios son una de las principales particularidades de las poblaciones del PPNB. Coexistieron tres tipos distintos de inhumaciones. En primer lugar, sepulturas primarias de adultos en enterramientos individuales. En segundo, la inhumación de individuos infantiles en tumbas individuales, aunque en ocasiones estas son múltiples. En tercer lugar, el enterramiento secundario en escondrijos de cráneos de adultos extraídos de tumbas individuales. Estos últimos cráneos podían depositarse aislados o en grupo. Los individuos infantiles normalmente eran inhumados en el exterior de las viviendas, aunque algunas veces aparecen bajo los cimientos o los suelos o los patios de las casas, en el marco de rituales de fundación de las viviendas o de los muros. En algunos casos, como en Jericó, aparecen adultos enterrados en muros o cimientos. Algunos de los cráneos depositados en enterramientos secundarios presentan tratamientos previos a su inhumación definitiva. Es el caso de los cráneos depositados en un escondrijo en Naal Emar, en Israel. Habían sido parcialmente recubiertos con asfalto, de modo que formaban un patrón geométrico, como se ve en la imagen. Los cráneos modelados constituyen el rasgo cultural más vistoso de los rituales funerarios durante el PPNB. Normalmente se emplea yeso para preservar los cráneos y a veces se reconstruyen la nariz, los ojos y la boca. La extracción de los cráneos, su modelado y posterior enterramiento secundario en áreas relacionadas con las viviendas probablemente estuvo relacionado con rituales simbólicos o religiosos de carácter colectivo. Las evidencias etnológicas de este tipo de comportamientos suelen estar vinculadas con el culto a los antepasados. El cráneo modelado que vemos en la imagen está fechado entre el 8200 y el 7500 antes de la Era Común. Fue hallado en 1953 durante las excavaciones de la ciudad de Jericó y es uno de los 7 cráneos modelados que se descubrieron en dichas excavaciones. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Se colocaron conchas marinas para reconstruir los ojos y fue revestido con yeso, probablemente imitando las facciones del difunto. Se reconstruyeron con este yeso la nariz y las orejas y se modelaron los labios. En la parte posterior del cráneo se llevó a cabo un agujero para rellenarlo con tierra y evitar que se desmoronara debido al peso de este yeso. En la imagen computerizada se observa la estructura craneal bajo el revestimiento de este yeso. Recientemente se ha llevado a cabo un minucioso estudio del cráneo mediante microtomografía computerizada y se ha elaborado un modelo 3D de los huesos y se ha reconstruido el rostro del individuo, salvo el cabello y los ojos, como se puede ver en la imagen. Se trata de un individuo de más de 40 años. Sus dientes están rotos y deteriorados, y se fracturó la nariz siendo adulto, aunque cicatrizó antes de su muerte. En el código QR puedes ver el modelo 3D utilizado para la réplica. Además, las poblaciones del PPNB utilizaron diversas máscaras, figuras y estatuas, algunas de estas últimas antropomorfas. Se han hallado también máscaras esculpidas en caliza, con agujeros en los ojos y en la boca. Por último, aparecen figurillas de animales en arcilla que podrían estar relacionados con cultos de carácter doméstico. Las especies más representadas son los toros, aunque aparecen también algunos caballos y cabras. Te invitamos a que investigues y debatas con tus compañeros sobre estos temas. ¿Cuáles son los principales rasgos de la cultura material y de los asentamientos de los grupos del PPNB? ¿Qué diferencias observas entre los grupos arqueológicos del PPNA, PPNB y el Neolítico Cerámico? ¿Por qué crees que los grupos del Neolítico Precerámico B modelaban los cráneos? Compara el cráneo de Jericó, que hemos visto en esta presentación, con los cráneos de Yiftael, analizados en el artículo de Sion et al. 2014. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras?
Recordarte que todos estos recursos los tienes en la web del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Que los disfrutes.